El vuelo del relámpago, por Peter McLean. Una historia de Warhammer 40.000. Base del Munitorum Sigma. El Ayan 3. El rugido de los motores era lo único que realmente animaba a Sal. Sus manos enguantadas bailaron sobre los controles del Valkyria, acariciando amorosamente las palancas de acero y latón desgastadas por el tiempo, mientras la aeronave giraba con fuerza sobre la pista de aterrizaje. Los potentes motores gemelos estaban al ralentí, pero, debido a su ya larga experiencia, sabía que le bastaría tirar de una palanca hacia atrás, empujar aquellos aceleradores, pisar con fuerza un pedal y la nave de asalto despegaría del suelo y se lanzaría al aire con un bramido de furia, igual al de la mismísima ira del emperador. Aquel Valkyria había sido la aeronave de Sal durante 3 años estándar terranos. No era suyo, por supuesto. Pertenecía a la flota imperial. Segmentus Pacificus, cuarta flotilla, primer grupo de batalla, transporte de tropas Damocles. A través de aquellas sagradas cadenas de mando, la nave pertenecía al mismísimo Dios Emperador, y así es como debía de ser. La nave era su conexión con la divinidad del Emperador, su conducto para cumplir su voluntad en cualquier mundo donde fuera enviada. La máquina la hacía sentirse plena. Le daba un propósito, en su nombre, repartir la muerte sin cesar. «Ya no falta mucho», le susurró al Valkyria. Le pareció que podía sentir el ansia del espíritu máquina por liberarse de la tierra, de volar tal y como había sido decretado por la voluntad del emperador. Pronto estará aquí, y cuando venga tendrá prisa, siempre la tienen. Entonces podremos volar, y si el emperador así lo quiere, podremos matar a sus enemigos. ¿Otra vez hablando sola, Grant? Herrion, el segundo oficial de vuelo, se inclinó en la cabina detrás de ella, con el casco colgando de su mano por las correas. Llevaban 6 meses volando juntos y la piloto seguía sin gustarle a aquel hombre. No estaba afeitado y de su boca colgaba un cigarrillo de lo sin encender. Desafiando abiertamente las normas, Sal dejó caer su mano derecha hasta el costado y rozó la vieja pistola automática de su padre. La llevaba en todas las misiones para que le diera suerte y la bendición de su padre. «Suelta ese cigarrillo», le ordenó. «Ay, vamos, Grant. Emperador, ayúdame a resistir la tentación de dispararle a este idiota», dijo Sal, girándose en el asiento para lanzar una furiosa mirada a Herrion. En la aeronave de Sal no se podía fumar, de ninguna manera. No solo era por las normas, aunque ella se las tomaba muy en serio. También era porque podía oler los vapores del promethium no quemado que emanaban de los motores del Valkyria al ralentí. Una sola simple chispa podía ser el fin de ambos, y también de media base del Munitorum. Herrion suspiró y se guardó el cigarrillo. «Sube y abróchate el cinturón», le dijo Sal, apartando la mano del arma. «Cuando llegue aquí tendremos que irnos inmediatamente. No cuando hayas acabado de ponerte el equipo, y ponte el maldito casco. ¿Te crees que eres alguna especie de botasucias, graciosillo?» Botasucias. Así es como los pilotos de la Armada llamaban a la infantería de la Guardia Imperial que solían transportar en sus valquirias. Hombres y mujeres que se quitaban despreocupadamente los cascos y se sentaban sobre ellos para protegerse de las ocasionales ráfagas de fuego procedente de tierra que en ocasiones atravesaban el suelo de la nave. En otras palabras, gente que nunca había sufrido un aterrizaje forzoso. Los botasucias no pertenecían al aire, pero Salvatoria Grant sí. El aire era su elemento, igual que la tierra y el barro eran los suyos. Ella sentía a su pesado Valkyria como una extensión más de su propio cuerpo. Por un instante se preguntó si la tripulación del puente de mando del Damocles, con sus cuerpos desecados y conectados a la antigua nave espacial, sentían lo mismo. Supuso que sí, si es que aún podían sentir algo, claro está. Herrion hizo una mueca, pero se colocó y abrochó el casco como ella se lo había pedido, y ocupó su puesto de copiloto detrás de ella. Sus 2 artilleros ya estaban a bordo, uno en cada una de las puertas laterales del compartimento de carga de popa, con sus volters pesados sobresaliendo del fuselaje. La cabina seguía levantada y el aire húmedo entraba en la cabina. Olía como si fuera a llover de un momento a otro. El Ayan 3 era un mundo de clima templado, mayoritariamente boscoso en su superficie, pero con enormes reservas de promethium en el suelo. Sal había escuchado que, por la noche, cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, la base del Munitorium apestaba a promethium procedente de la gran refinería situada a más de 30 kilómetros. Pero eso era antes de la corrupción. Ahora, el aire solo olía a sangre. En el Ayan 3, la corrupción había irrumpido muy rápidamente y con mucha fuerza.
La repugnante mancha del archienemigo se había extendido como un reguero de pólvora entre las inocentes comunidades de los trabajadores de las refinerías y los oleoductos, amenazando con derrocar el orden imperial en todo el planeta. Al menos eso es lo que les habían explicado en una sesión informativa de la flota. El resto, lo que el alto mando no les había dicho, lo había aprendido durante el tiempo que había pasado en la superficie, desde que el Damocles entrara en órbita para desembarcar 4 regimientos de la Guardia Imperial junto a un centenar de valquirias para apoyar. Desde que su aeronave aterrizó sobre el Ayan 3, Sal había aprendido mucho más sobre la terrible amenaza a la que se enfrentaban de lo que la hubiera gustado saber. En pocas palabras, no estaban ganando. Por supuesto, el oficio prefectus diría justo lo contrario, pero Sal tenía ojos para ver y era capaz de pensar por sí misma. Quizás esas características no fueran muy valoradas en la Guardia, pero la Armada era diferente. En la Armada se esperaba que sus oficiales tomaran decisiones de mando basadas en toda la información disponible, para proteger a su aeronave y a los pasajeros lo mejor posible. Eso significaba que no debía mentirse a sí misma sobre la situación y las probabilidades de victoria. La base del Monitorum estaba repleta de tropas. Sus murallas estaban equipadas con cañones automáticos, pesados y lanzamisiles, y aún así ella pensaba que no eran suficientes. El Ayan 3 ya estaba prácticamente en manos del caos, y en ese aspecto no debía engañarse a sí misma. Una cruel e impía secta había invadido el planeta para explorar sus ricos recursos naturales, en su interminable búsqueda de muerte y matanza. Sin embargo, ahora podía haber alguna esperanza. Había sido enviada a la base del Monitorum, y aunque no la habían proporcionado ninguna información sólida, Sal estaba bastante segura de que algo de gran importancia para el esfuerzo bélico estaba a punto de suceder. Respiró hondo y volvió a acariciar los mandos que tenía frente a ella, extrayendo fuerzas de su sagrada estructura y de la conexión que sentía que le proporcionaba con la divina voluntad del emperador. Aquel era el mando del multiláser del morro. Aquellos los interruptores que lanzarían sus 2 misiles Hellstrike desde sus soportes bajo las alas. Con ellos, si era la voluntad del emperador, podría destruir un carro de combate. Volvió a rozar los mandos mientras soltaba lentamente el aliento. La aeronave le tranquilizaba. Era su ancla espiritual, su vínculo con la divinidad de la humanidad. Cada disparo era una oración al emperador. Cada muerte una ofrenda y su mayor gloria. Inclinó levemente la cabeza y susurró el catecismo de devoción al emperador. «¿Qué estás murmurando, maldita loca?», bufó Gerrion. «Por la sangre del emperador, tú... Vuelve a usar su nombre en vano y esta vez sí te pego un tiro, idiota», le soltó Sal, girándose para mirar a Gerrion por encima del hombro, mientras volvía a rozar su pistola. «No en mi nave. Ahora cállate. Ya están aquí. Prepara el despegue, ya». Sal ya no miraba a su copiloto. Su atención estaba puesta en un lado de su cabina abierta, por el que podía ver a un general de la Guardia Imperial marchando a paso ligero hacia la rampa de embarque, con 3 ayudantes y 6 soldados fuertemente armados corriendo detrás de él. Sal sabía que ese hombre era la esperanza de el Ayan 3, aunque no supiera exactamente por qué. Gerrion conocía bien el arte de la guerra aérea, la única razón por la que Sal lo aguantaba. Las manos del copiloto volaron por los controles que tenía frente a él, realizando las comprobaciones previas al vuelo con una destreza ganada en miles de horas de vuelo. Accionó interruptores y pulsadores. Las runas de estado ámbar de la pantalla principal pasaron a verdes en rápida sucesión, mientras las cabinas gemelas se cerraban suavemente sobre sus cabezas. El Valkyria se estremeció, expectante. El intercomunicador del compartimento de tropas crepitó en el box del casco de Sal. «El general ya está a bordo, piloto. Ha ordenado el despegue inmediato. Diríjase rápidamente a la base Patroclus». «A sus órdenes, señor», respondió Sal. Solo podía suponer que estaba hablando con uno de los ayudantes del general, pero lo cierto era que no importaba. Sabía reconocer una orden en cuanto la oía. Pasó al canal de la armada. «Tripulación, cierren las puertas. Prepárense para el despegue. Volter en modo automático», dijo y volvió al canal abierto. «Señor, prepárese y abróchese el cinturón». En su pantalla 2 runas pasaron de rojo a verde cuando sus artilleros cerraron las puertas laterales. Aquello era todo. Todo estaba listo. «Todos los sistemas en verde», informó Gerrion, con un tono de voz totalmente profesional una vez que había comenzado a trabajar. «Sistemas en verde», repitió. El canal de la base se abrió en su box. «Transporte, tiene autorización para despegar». «Recibido, alto y claro», contestó Sal. «¡Despegamos!». Extendió una mano y empujó una de las palancas hacia adelante. Su mano enguantada aferró los aceleradores gemelos y los empujó hacia adelante. El estruendo de los motores se convirtió en un aullido ensordecedor mientras la aeronave se sacudía como si se fuera a hacer pedazos sobre la pista.
La piloto alzó un puño cerrado sobre su hombro. Herrion se inclinó hacia adelante y lo golpeó con el suyo. Estaban listos para salir. Sal pisó el pedal de despegue. El Valkyria se elevó verticalmente en el aire. La aceleración aplastó a Sal contra su asiento de cuero acolchado hasta el punto de pensar que se le partiría la columna vertebral. Aquella era la sensación de estar cumpliendo la voluntad del emperador a través de la mano de una simple mortal. Su conexión con lo divino a través de su sagrada máquina de guerra. Una tensa sonrisa se dibujó en el rostro de Sal mientras redirigía el flujo de los motores, canalizando su furiosa potencia de elevación hacia la aceleración adelante. La aeronave rugió y surcó el aire con un aullido de furia justiciera, dejando atrás la base Sigma del Monitorum para pasar a sobrevolar un espeso bosque. La pantalla de presentación en el parabrisas de la nave cubría su campo de visión con información sobre el vuelo y el rumbo preestablecido hacia la base Patroclus, mostrándolo como un interminable túnel hololítico de espaciados triángulos verdes que parecían colgar en el aire frente a ella. Sal ajustó ligeramente la pantalla de dirección, guiando suavemente al veloz Valkyria a través del primer triángulo, que parpadeó y desapareció al pasar por él. Comprobó la velocidad del aire, la altitud, la resistencia del viento, el peso del combustible y la carga, y volvió a pasar al canal del compartimento de tropas. «Tiempo estimado de llegada. 9 horas, señor», dijo. Una nueva voz habló por el comunicador. Un hombre, alguien mayor que el ayudante, con el tono de alguien acostumbrado a mandar desde hacía mucho. El general en persona, pensó la piloto mientras se enderezaba con orgullo en su asiento. Se sintió honrada de que alguien de su ilustre rango se dirigiera directamente a ella. «Que sean 8 horas. ¿Puede hacerlo por mí, piloto?» Sal volvió a mirar las lecturas del panel de instrumentos. Calculó la tolerancia del combustible, los riesgos de la duración de la postcombustión, el riesgo de fatiga estructural. Todos esos riesgos estaban muy presentes cuando se empujaba una aeronave tan vieja a sus límites. Se aclaró la garganta. «Tal vez, señor», dijo. «Pero...» «Lo sé», contestó la voz. «Podríamos estallar en vuelo. Tengo la autoridad para decirle esto, piloto, pero considérese obligada a guardar un secreto de nivel Bermellón. Si puedo llevar a tiempo lo que llevo, habremos ganado esta guerra. Si no lo hago, entonces no importará que no llegue. Cada minuto cuenta. ¡En marcha! «Entendido, señor», contestó Sal. Sal se dio cuenta de que aquella orden significaría tener que variar el rumbo. Por mucho que acelerara la vieja aeronave, no podría hacerlo, no con el rumbo actual. Sin embargo, si giraba 10 grados hacia el este, eso significaría que tendrían que volar sobre una posición enemiga conocida. Ella no sabía exactamente lo que había ahí, pero algo había. Tendría que jugársela. Sal pensó en las palabras del general, en la sombría determinación de su tono y tomó una decisión. Anuló el rumbo ya establecido. Viró 10 grados hacia el este y encendió los postquemadores. La aeronave la propinó una cosa en la base de la columna vertebral mientras se lanzaba hacia adelante. «Que se haga la voluntad del emperador», pensó. «Nuestros destinos están en sus manos, ahora y siempre». El Valkyria huyó sobre el bosque, hacia el este, dejando atrás el ardiente chorro de la postcombustión. La estimación de 9 horas se convirtió en 8 con su nuevo rumbo, y luego en 7:30. Había sentido la ansiedad en las palabras del general, la desesperación que había tratado de ocultar. Cual fuera su misión, llevara lo que llevara, estaba claro que tenía que llevar a la base Patroclus lo más rápido que humanamente fuera posible. Ahora estaban sobrevolando las líneas enemigas. Grandes extensiones de bosque ardían ahí donde las tuberías de Prometheum habían sido rotas por los combates. Un desperdicio de recursos y una destrucción sin sentido, pensó Sal. Los infames cultistas la destruían por el simple placer de ver cómo ardían. Sin embargo, también estaban construyendo. Ya había sobrevolado algunos campamentos y bases militares de aspecto tosco pero eficaz. Más de una vez había visto tanques en tierra. Antiguos tanques imperiales, sin la menor duda, nobles máquinas de guerra Lyman Ross capturadas y corrompidas por las abominaciones del archienemigo. En otros momentos hubiera desatado la furia justiciera contra ellos de los Hellstrike. Pero ahora no. La misión era lo único que importaba. Las runas comenzaron a parpadear en ámbar en la pantalla cuando el sobrecargado Valkyria empezó a quejarse. Pero Sal acarició los controles y susurró ánimos al espíritu máquina de la aeronave. «No eres una tecnosacerdote, la máquina no te escuchará», le recordó Herrion. «Nos vas a matar a todos si sigues forzando tanto los motores». «Cállate», gruñó Sal, pasando una mano tranquilizadora sobre los mandos. «Puede hacerlo. Tiene que hacerlo». El hecho de que la nave de Sal pudiera hacerlo o no se convirtió en irrelevante precisamente 7 segundos después, cuando un misil tierra-aire le voló la cola.
Las alarmas de advertencia aullaron como si fuera un dolor físico y la pantalla se iluminó con las runas rojas parpadeando en el panel de instrumentos. ¡Daños críticos!, gritó Sal por el canal abierto. ¡Agárrense todos! De repente su valquiria cayó en picada, dejando un rastro de llamas tras de sí mientras moría aullando en el cielo de Elayan 3. Sal luchó contra los controles con todas sus fuerzas, cortando los postquemadores y vectorizando lo que quedaba de sus motores, en un desesperado intento de convertir su vertiginosa caída en un descenso controlado. Había un claro, a unos 3 kilómetros de distancia, con una pista de ferrocemento y búnkers blindados relampagueando en su visión mientras el Valkyria se revolvía salvajemente en su agonía. Una base aérea, pensó Sal, protegida por misiles tierra-aire. Siempre había sido una apuesta, Sal lo sabía y lo aceptaba. El enemigo podía estar loco, pero no eran idiotas. Por supuesto que disponían de defensas aéreas, y ella había volado directamente hacia ellas. Al parecer, esa era la voluntad del emperador para ella en ese día. El viento rugió en sus oídos a través del canal de box del compartimento de tropas, ahora también desgarrado por las corrientes del aire. Un chorro de llamas procedente de un conducto de combustible roto atravesó la cabina detrás de ella. Gerrion gritó y Sal se giró para mirar por encima de su hombro, justo a tiempo para ver cómo era incinerado en su asiento. Pulsó el gran botón rojo de extinción de incendios en la consola que tenía frente a ella, pero ya era demasiado tarde. La espuma retardante roció inútilmente el apestoso cadáver ennegrecido de su copiloto. «Si queda alguien vivo atrás, prepárense y recen», gritó Sal por el box. «¡Vamos a chocar!». Chocaron contra las primeras copas de los árboles. El Valkyria se sacudió estrepitosamente mientras los grandes árboles se hacían añicos a su paso. Sal gritó y perdió el conocimiento. El dolor cayó sobre Sal como la bala de un comisario disparada directamente en su sien. Aunque apenas era capaz de moverse, se obligó a abrir los ojos. Tenía un trozo del retorcido fuselaje incrustado en el casco. Tal vez solo una capa de polímero más y podía haberla atravesado el cráneo. Alzó sus temblorosas manos, encontró la hebilla junto a su garganta y la soltó. Estaba atrapada firmemente entre los restos de la nave y tuvo que retorcerse en su asiento para lograr sacar la cabeza de su destrozado casco. Le había salvado la vida. Por poco. Comprobó que la pistola automática de su padre seguía colgando de su cinturón y que las fundas de cuero con los 3 cargadores de repuesto equilibraban su peso en la otra cadera. Pulsó el cierre rápido que la liberaba del arnés. Se inclinó hacia abajo, apoyándose en la cabina. Solo entonces se dio cuenta de lo que quedaba del Valkyria y que estaba tumbado sobre un costado sobre el suelo del bosque. Tiró de la palanca de apertura de la cabina, pero el mecanismo había quedado tan aplastado por el choque que se negaba a moverse. Sal tragó saliva al darse cuenta de que estaba atrapada. Se revolvió en su asiento y miró por encima de su hombro los destrozados restos de la consola de Gerrion, detrás de los cuales su ennegrecido cadáver seguía sujeto a su asiento por los arneses de seguridad. La palanca de liberación parecía estar intacta. Volvió a tragar saliva. Respiró profundamente, apoyó las piernas, se obligó a levantarse y a pasar por encima de la consola de Gerrion, luchando para intentar alcanzar la segunda palanca para liberar la cabina. Se impulsó hacia arriba con un gruñido de esfuerzo y medio cayó sobre los carbonizados restos cubiertos de espuma seca del cadáver de Gerrion. Su mano enguantada se clavó en el estómago de su copiloto cuando se apoyó sobre él, desgarrando sus entrañas medio cocidas. Cuando dejó de vomitar, Sal agarró la palanca de desbloqueo de emergencia y tiró de ella. El fuerte chasquido de los pernos explosivos hizo volar toda la parte superior de la cabina. Feliz de estar libre, se arrastró sobre la carne abrasada de su copiloto. Salió de la aeronave y comenzó de nuevo a vomitar sobre la tierra del bosque. Permaneció ahí durante un tiempo, abrazándose al suelo y luchando contra las arcadas con una mezcla de sorpresa, horror y puro alivio. Solo el emperador sabía a qué distancia estaba detrás de las líneas enemigas, pero milagrosamente seguía viva. Lo único que deseaba hacer en esos momentos era echarse a correr, desandar a pie su anterior trayectoria de vuelo y tratar de encontrar el camino de vuelta a la base del Monitorum, encontrar otro avión y volar. Su lugar estaba en el aire, no aquí, no en un bosque salvaje. Tocó el arma de su padre y recordó sus palabras. Él mismo había sido piloto alguna vez y le había regalado su preciada pistola el mismo día en que ella llegó a casa. Y anunció que había prestado juramento y se había alistado en la armada. El emperador espera que todas las mujeres cumplan con su deber, por duro que éste sea, le había dicho su padre aquel día. Haz que se sienta orgulloso de ti, Salvatore. Yo ya lo estoy. El emperador espera.
susurró ella. Se obligó a ponerse en pie y a ignorar el dolor de los cientos de cortes, rasguños y contusiones. Al menos parecía no haberse roto nada. Miró su querida Valquiria y estuvo a punto de echarse a llorar. Toda la sección de popa había desaparecido y el fuselaje se había desgarrado al chocar contra el suelo. Uno de sus artilleros era un amasijo sanguinoliento bajo los restos. Ella sabía que tenía que intentar completar la misión. Fuese cual fuese la misión del general, ella sabía que era vital para el esfuerzo de la guerra imperial en el Ayan III. Tenía que tener fe en el emperador e intentarlo, por escasas que fueran las probabilidades. Ambas escotillas estaban deformadas y retorcidas, pero había un enorme agujero en la parte trasera de la aeronave, donde antes había estado la cola. Sal se arrastró penosamente al hediondo interior del compartimento de tropas. Estaba cubierto de sangre y apestaba a tripas derramadas y promethium. Parte del fuselaje superior se había desprendido por la explosión y había caído sobre los pasajeros como una guillotina, cortando en 2 a 4 de ellos y arrancándoles las piernas a los demás mientras se encontraban indefensos, sujetos por los arneses de seguridad. Todos se habían desangrado con las arterias femorales cortadas. El general la miró y sonrió. «Buen aterrizaje, piloto», dijo. Sal casi se orinó encima del miedo. «En el nombre del emperador, pero ¿cómo?». Las piernas del general habían desaparecido justo por debajo de la ingle, pero Sal parpadeó y se dio cuenta de que aquella no era la primera vez que sucedía. Los augméticos estaban destrozados, arruinados sin remedio, e incluso en esos momentos sus muñones de metal mate escupían peligrosas chispas, desafiando al promethium que flotaba en el aire a que explotara y convirtiera todos los restos del avión en una rugiente bola de fuego. «Señor, tengo que sacarle de aquí», dijo ella acercándose a él. El general se negó con la cabeza y trató de sonreír mientras la sangre salía por su boca y corría por su barbilla. «Mis piernas eran augméticos, pero mis pulmones no», dijo. «Hay algo de tu maldito avión tan profundamente clavado en el derecho que puedo saborear el metal. No voy a ir a ninguna parte». «Pero la misión», comenzó a decir Sal. El general asintió. «Ahora es tu misión», contestó. Introdujo su mano en un bolsillo del uniforme. Sal se dio cuenta de que el general tenía todo su costado derecho inmovilizado. El oficial hizo una mueca al moverse. Más sangre le brotó por la nariz y la boca. Sacó algo de un bolsillo interior y se lo tendió. Un anillo engarzado de acero y latón, con un brillante bisel de oro y un reluciente cristal transparente engarzado en él. «Toma esto», dijo. «Póntelo si es necesario, pero guárdalo bien y llévaselo a la base Patroclus». «¿Qué?», preguntó Sal, tomando la joya sin poder evitar su confusión. «La clave», dijo el general, tosiendo más sangre. «Código nivel Vermellón. En él están sus planes de batalla. Soy agente de la inteligencia armada. Lleva esto al coronel Shrek en Patroclus. Cueste lo que cueste. La contraseña es Ave Imperator in Circulum Arcanus Trismegistus Est. Gana esta guerra, piloto. El emperador espera». Las palabras de su padre resonaron en la cabeza del piloto. El emperador espera que cada mujer cumpla con su deber. «Así será, señor», dijo Sal, pero el general ya había muerto. Sal se quitó el guante izquierdo, se puso el anillo y se volvió a poner el guante para mantenerlo a buen recaudo. Una vez hecho eso, tuvo que pasar de nuevo sobre el cadáver de Gerrion para volver a la cabina en busca del botiquín de emergencia, agua embotellada y raciones de emergencia, así como otra cosa que sabía que estaría ahí, la cosa que todo piloto derribado esperaba no tener que usar jamás. Colocó la carga de demolición con temporizador en los restos del Valquiria y corrió hacia el bosque. Ya estaba a 1 kilómetro de distancia cuando explotó. No obstante, al no llevar casco, se arrojó al suelo y se cubrió la cabeza con las manos, mientras una lluvia de restos ardientes caía entre los árboles. Después de una explosión así en el lugar del choque, nadie acudiría en la búsqueda de algún superviviente, ni amigos ni enemigos. Ahora tan solo era un fantasma, sin la menor esperanza de ser rescatada. Ningún piloto querría estar en semejante situación, pero aquella era la única forma de estar segura de que los cultistas no acudirían a investigar el lugar donde se estrelló el avión derribado, y se dieran cuenta de que había un piloto imperial merodeando por el bosque. En aquel momento, la misión lo era todo. Sal esperó a que cesara la lluvia de retorcidos trozos de metal. Entonces se sentó y acarició el arma de su padre. Estaba sola, detrás de las líneas enemigas. No tenía ningún medio de transporte, con tan solo raciones para 2 días, su arma personal,
4 cargadores de balas y más de 3,000 kilómetros que recorrer en unas 6 horas. No tenía nada más. Necesitaba robar un avión, uno que fuera endemoniadamente rápido. A pesar de estar en un bosque desconocido, no le fue difícil encontrar la base aérea enemiga. Solo tuvo que seguir el ruido. Los abyectos cultistas disfrutaban con la destrucción sin sentido y con las máquinas de guerra que se los permitían. Los aviones rugieron por la pista de aterrizaje. Luego se elevaron en el aire y viraron para tomar el rumbo por donde había llegado Sal hacia la base del Monitorum Sigma. Mientras volaban hacia el oeste sobre su cabeza, Sal logró reconocer sus siluetas. Eran relámpagos. Entonces supo que la base estaba condenada. Están siguiendo mi rastro, volando hacia mi punto de origen, pensó. Han localizado la base. La base del Monitorum contaba con misiles antiaéreos, por supuesto, pero ¿contra un ataque de relámpagos? No. No, eran demasiado rápidos, demasiado bien armados. Sería una masacre. Sal se arrastró hasta la base aérea de los cultistas a través de la cada vez más escasa línea de árboles, estremeciéndose al pasar junto a las hileras de cráneos descompuestos, empalados en afiladas estacas que bordeaban el campo de aterrizaje. Tan solo quedaba un caza en la pista, con las mangueras de reabastecimiento colgando de su fuselaje, como flácidos tentáculos. Sal vio cómo la hermosa máquina había sido profanada, con las repugnantes runas del caos grabadas en sus costados, que también parecían recién ungidas con sangre. Saboreó la bilis en sus labios al presenciar semejante profanación de una de las sagradas máquinas de guerra del emperador. Desenfundó el arma de su padre. Los cultistas recorrían el perímetro de la base, cubiertos con túnicas color rojo sangre pintarrajeadas con malignos sellos negros. Portaban armas láser entre sus manos, sin la menor duda robadas, al igual que los relámpagos, como probablemente lo había sido la propia base. Al mirarla, Sal pensó que originalmente debía haber sido una instalación imperial antes de que la corrupción se hiciera con ella. Nadie, salvo los ingenieros imperiales, habrían podido construir una pista de aterrizaje con tanta perfección. Entrecerró los ojos mientras pensaba en ello. Era una instalación militar con un avión imperial en la pista. Ella no era una piloto de caza, pero el imperio se basaba en los modelos estándar. Y ella era una aviadora de la armada. ¿Realmente podrían ser tan diferentes? La cabina del relámpago estaba abierta y la escalera para acceder a ella seguía junto al avión. Las mangueras de combustible estaban vacías, flácidas, lo que significaba que el avión estaba cargado de combustible y listo, pero que aún no las habían desacoplado o que habían sido conectadas recientemente y el repostaje no había comenzado. 50-50, se dijo a sí misma. Un 50% de posibilidades, jugarse la vida o la muerte arrojando una corona imperial al aire. Cueste lo que cueste, le había dicho el general. El emperador espera. Sal pensó que se había enfrentado a posibilidades mucho peores. Salvatoria Grant quitó el seguro de la pistola de su padre, dedicó una oración al emperador y corrió hacia el relámpago posado en la base. Había llegado a 6 metros del aparato cuando un proyectil láser hizo estallar un trozo de roca frente a ella. ¡Alto!, gritó alguien con un tono de voz gutural, con algo en ella que sonaba mal. Sal se volvió y disparó instintivamente. La pistola de su padre saltó en su mano y a 20 metros, una figura vestida de rojo saltó en el aire y luego se derrumbó. El infierno se desató alrededor de la piloto. Alguien activó las señales de presencia de intrusos y las sirenas de alarma resonaron por toda la base aérea. A continuación, los proyectiles láser atravesaron el aire a su alrededor. Sal disparó de nuevo y falló. Bajó la cabeza y corrió como si todos los enemigos de la humanidad estuvieran pisándole los talones. La escalerilla del avión estaba a 20 metros de distancia, luego a 15. Sal zigzagueó disparando a ciegas por encima de su hombro mientras corría más deprisa que nunca. El avión la estaba esperando, la hermosa máquina de guerra imperial, lisiada y herida con su fuselaje tan cruelmente mancillado por los repugnantes sellos del archienemigo. La máquina no te escuchará, le había dicho Herrion. Y puede que tuviera razón, pero Sal sentía que podía escuchar a la máquina. En su mente podía oírla llorar de vergüenza, rabia y una ardiente necesidad de venganza. Cambió el cargador a toda prisa y se giró a pie de la escalerilla, con la pistola sujeta en ambas manos. Disparó contra los cultistas que se dirigían hacia ella, abatiendo a 4, 5, 6, hasta que estuvieron demasiado cerca como para fallar. En el último momento saltó al avión con la agilidad de un mono, haciendo una mueca de dolor al sentir el impacto de los proyectiles láser contra el fuselaje blindado.
La estandarización imperial era una cosa, pero la carlinga del caza monoplaza Relámpago no se parecía en nada a la de un Valkyria. Sal entró en pánico cuando vio que todo el interior del avión había sido embadurnado con los mismos horribles glifos que desfiguraban su fuselaje exterior, abominables signos que le hacían gemir con tan solo mirarlos. Habían clavado un cráneo humano despellejado en la parte superior de la consola, y todo el interior de la cabina estaba empapado de sangre. El asiento sobre el que estaba sentado también estaba cubierto de sangre, y se sintió asqueada por cómo la sangre le mojaba el traje de vuelo. Sal gritó y apartó el cráneo con un revés de su enguantada mano izquierda, sintiendo cómo el anillo del general se le clavaba en el dedo por el impacto. Aquel anillo era lo único que importaba, se recordó a sí misma, mientras luchaba por no vomitar mientras respiraba. La misión. Piensa en la misión. Se obligó a ignorar las abominaciones blasfemas que le rodeaban y a pensar. El relámpago era un interceptor, diseñado para despegar en cualquier momento. Tenía que haber una función de despegue de emergencia, una manera de anular la necesidad de todas las comprobaciones previas al vuelo y simplemente acudir a la llamada del emperador. En otras palabras, un gran botón rojo. Toda la carlinga era roja, recubierta de sangre coagulada, lo que le hacía difícil distinguir un control de otro. Ese era el pulsador para activar el extintor contra incendios. Tenía que estar en el centro de la consola. Allí estaba en todos los aviones que Sal conocía. Si no era ese, entonces, ¡ahí! El asa del mecanismo de seguridad era tan obvia que casi no la vio, sencillamente porque estaba en un lugar distinto al que ella estaba acostumbrada. Estaba sobre su cabeza, colgando de la parte inferior de la cabina para que el piloto pudiera aferrarse cuando subiera al avión. Los proyectiles aullaban sobre su cabeza, sobre la cabina abierta, obligándole a agachar la cabeza. Estúpida, estúpida, ¿cómo se me ha podido pasar esto? Devolvió 3 disparos desde la cabina con la pistola de su padre, hasta agotar el cargador. Luego la dejó caer entre sus pies y se arriesgó a perder el brazo al levantar la mano y agarrar la gran asa roja. Sal tiró. Sucedieron muchas cosas a la vez. La cabina bajó a tanta velocidad que le habría arrancado la mano a la altura de la muñeca si hubiera sido tan solo una fracción de segundo más lenta. Escuchó el violento silbido de los sellos de presión al activarse. Algo carraspeó detrás de ella y luego rugió como una bestia bórel y llana al encenderse los motores. Sal pasó una mano enguantada sobre la consola, limpiando suficientemente la sangre para ver cómo la pantalla se iluminaba con brillantes runas de colores. El monitor externo le mostró a los cultistas que la perseguían convirtiéndose en cenizas cuando los alcanzó el ardiente chorro del reactor. Sus manos se posaron sobre el acelerador y la palanca de vuelo. No eran los controles a los que estaba acostumbrada en la Gran Valkyria, pero no eran muy diferentes a los que había manejado en los entrenadores monoplazas cuando había estudiado en la escuela de vuelo de la Armada. Que el emperador bendiga la estandarización, pensó. La runa de repostaje parpadeaba en ámbar, indicándole que las mangueras seguían conectadas, pero el indicador de bronce situado sobre ella señalaba que los tanques estaban llenos. Bajo la runa parpadeante había un botón de aspecto prometedor, así que Sal alargó su mano y lo pulsó con un dedo enguantado. Las mangueras de combustible salieron disparadas y la runa parpadeante pasó a ser verde. El relámpago ya estaba orientado hacia la pista, así que todo lo que Sal tenía que hacer era desconectar los frenos de aterrizaje y empujar hacia adelante el acelerador. Susurró una oración al emperador y lo empujó con fuerza hacia adelante. No fue muy buena idea. El avión dejó escapar un agudo chillido y estuvo a punto de volcar hacia atrás al liberar demasiada potencia a la vez. Solo los afilados reflejos de Sal le permitieron controlar la tambaleante máquina mientras más proyectiles láser impactaban contra el fuselaje. Activó el modo de maniobra en tierra e hizo girar el avión sobre su tren de aterrizaje, utilizando los gases de escape del reactor para despejar el área circundante, como si de la madre de todos los lanzallamas se tratara, hasta que los disparos volvieron a cesar. Con cuidado, susurró Sal, medio para sí misma, medio para el enfurecido y torturado espíritu máquina del avión. Podemos hacerlo juntos. Volvió a orientar el avión hacia la pista y esta vez se obligó a aumentar gradualmente la potencia, dejando que el sonido del motor pasara de un estruendo a un aullido cada vez más intenso, mientras desde la cabina se veía cómo el ferrocemento pasaba a toda velocidad. El final de la pista se acercaba con demasiada rapidez. Sal examinó frenéticamente el panel de instrumentos cubierto de sangre, buscando alguna señal de lo que iba mal. En un interceptor de despegue en pista corta, tiene que haber una forma de... ¡Ahí! Su mano aferró la palanca para el despegue asistido por un cohete de combustible sólido y tiró de ella.
La aceleración resultante hizo que casi perdiera el conocimiento mientras el relámpago despegaba sobre una columna de llamas químicas, elevándose en el aire como un misil. La aterradora aceleración solo duró 3 o 4 segundos, cuando ya estaba a miles de pies de altura, con el gastado tanque de combustible girando silenciosamente hacia el suelo. «Misil enganchado, anunció el cerebro servidor del avión con un tono de voz curiosamente carente de emoción. «Entrando, 2 contactos». 2 runas de contacto giraban en espiral en la pantalla del radar, acercándose a una velocidad aterradora. Sal maldijo los sistemas de misiles antiaéreos de los cultistas y pulsó simultáneamente los iconos de chaff y bengalas, presionando a tope el acelerador y activando la postcombustión con una sonrisa triunfal. Los 2 misiles que se le acercaban estallaron inofensivamente entre la nube de los chaffs que flotaba detrás de ella, mientras el relámpago alcanzaba la velocidad supersónica con estampida que pareció quebrar el cielo. La voluntad del emperador se había cumplido. Ahora nada podría alcanzarla. Los otros relámpagos de la base habían despegado en dirección contraria, hacia la base del monitorum de la que ella había salido, y aunque los cultistas los hicieran volver, seguían sin ser más rápidos que ella, y probablemente ya estuvieran a 1000 kilómetros de distancia. Tenía vía libre. El relámpago pasó como una centella sobre el interminable bosque que tenía debajo, devorando kilómetros a una velocidad que su valquiria nunca hubiera podido igualar. Sal aprovechó el tiempo para elaborar un plan de vuelo con el cogitador del panel de instrumentos, trazando un nuevo rumbo hacia la base Patroclus. A la velocidad y con el rumbo actual le quedaban unas 2 horas. Eso hacía que el tiempo de estimación de llegada entrara en el margen del plan original del general. Pulsó el box para avisar de su llegada. Las interferencias aullaron en sus oídos, entremezcladas con los blasfemos desvaríos de uno de los predicadores heréticos de los cultistas. Intentó cambiar de frecuencia, pero solo consiguió más de lo mismo. Eran unas galimatías ininteligibles para sus oídos, pero pese a eso, las ásperas y guturales palabras la hicieron sentirse mal. De repente fue consciente de los infames sigilos grabados en la consola y pintarrajeados por todo el interior de la cabina, del cráneo que había tirado al hueco entre sus pies, donde se había sumergido en el charco de sangre que rodeaba sus botas. Intentó no pensar en lo mojada que tenía la espalda, el trasero y las piernas, con su traje de vuelo ya empapado en sangre que humedecía el asiento. El avión le había salvado la vida, pero estaba horriblemente corrompido. Sal podía sentir cómo el antaño noble espíritu de la máquina seguía luchando en algún lugar en el interior del fuselaje, pero estaba agonizando bajo el peso de los horrores que el caos le había infligido. El box se negaba a cambiar de canal. Sal lo apagó y meditó sobre lo que aquello significaba. Se estaba acercando a toda velocidad a la base Patroclus. Un relámpago cubierto de marcas del caos acercándose a la base Patroclus, que estaba rodeada por un potente anillo de defensas antiaéreas. «Me van a borrar del cielo». Redujo la velocidad todo lo que pudo y llevó al relámpago todo lo bajo que se atrevió hasta estar segura de que estaba volando por debajo del rango de su Auspex de largo alcance. El terreno boscoso era una borrosa mancha verde que se desvanecía a más de 1500 kilómetros por hora, a apenas 200 pies de altura. Finalmente Sal perdió los nervios y soltó el acelerador para volar por debajo de la velocidad del sonido antes de que la onda de choque de su propio movimiento hiciera pedazos el avión a su alrededor. La base Patroclus estaba apenas a 150 kilómetros de distancia y se acercaba rápidamente al anillo exterior defensivo. El avión hizo sonar una alarma para indicarle que el primer misil se acercaba. Sal lanzó más chaff y aceleró para abandonar la zona, descendiendo aún más hasta que le pareció que las copas de los árboles que tenía por debajo estaba casi lo suficientemente cerca como para arañar la pintura del profanado fuselaje del caza. Otra alerta, otra descarga de chaff, y luego la runa de contramedidas parpadeó para indicarle que ya no quedaban más. Viró con fuerza, lanzando el avión en un arco que casi la dejó parada con una de las alas apuntando hacia abajo, mientras tecleaba una solicitud sobre el armamento principal en su consola. El avión tenía 2 cañones láser montados en sus alas, pero el arma principal era un largo cañón automático, que Sal sabía que tenía una cadena de fuego cíclica realmente asombrosa. El display frontal se centró en el misil entrante mientras Sal enderezaba la nave, acercándose al proyectil a tal velocidad que el sudor comenzó a caer por su frente. Su dedo deslizó por la palanca de vuelo hasta el gatillo pegajoso de sangre, obligándose a mantener la calma hasta que los 4 triángulos rojos de la pantalla se centraron en el borroso y vertiginoso misil y parpadearon cuando fijaron el objetivo. Presionó el gatillo.
Una ráfaga de un segundo lanzó 127 proyectiles perforantes de alta velocidad contra el misil con el sonido similar al de una sierra circular cortando ferrocemento. Voló con el avión a través de la explosión resultante a casi 1000 kilómetros por hora y volvió a virar. El avión se estremeció violentamente. Las runas rojas que parpadeaban en la consola indicaron daños estructurales. «¡Soy de la Armada!», gritó por el box. «¡No disparen, idiotas botas sucias!». Las tropas en tierra no la oyeron o simplemente no le creyeron. Ya habían dejado atrás los montajes de los misiles, pero habría unas cuantas baterías hidras ocultadas en el bosque. Abrieron fuego todos a la vez. Sus montajes automáticos de 4 tubos escupieron un torrente de furia infernal frente a ella. Sal tragó con la boca seca. Por supuesto, podía elevarse por encima del alcance efectivo de los cañones, pero no si quería aterrizar en la base Patroclus. Tenía que descender y aterrizar a salvo, con los secretos del general intactos. Una ráfaga de proyectiles golpeó el vientre del avión, arrancando más pedazos del ligero blindaje y destruyendo la mitad de los sistemas electrónicos. La pantalla de la consola se apagó. Lo que sea necesario. «Oh, emperador, perdóname», susurró Sal. «Gana esta guerra, piloto. El emperador espera». Sabía que tenía que hacerlo, independientemente de lo que fuera lo que el general le hubiera dado. Creía firmemente que los secretos guardados en el cristal codificado del anillo podían acabar con la guerra en el Ayan 3. Eso salvaría decenas de miles, tal vez cientos de miles de vidas. ¿Qué eran unos cuantos botasucias de las dotaciones de los hidras comparado con eso? Eran humanos, eran todos y cada uno de ellos humanos. Destellos divinos de la voluntad del emperador. Eran sus camaradas, sus hermanos y hermanas de armas. Le estaban disparando, sí, pero solo porque creían que ella era un avatar del archienemigo. No sabían nada más. Pero Sal sí sabía, y lo sabía muy bien. Pensó mientras hacía virar el avión, alejándolo de otra andanada del asesino fuego antiaéreo. El torturado fuselaje gimió en señal de protesta. Ella se dio cuenta de que el relámpago no sobreviviría mucho más. No a esa altitud y a esa velocidad. No con los daños que ya había recibido. No había otra forma. No tenía ninguna otra opción. El emperador espera que todas las mujeres cumplan con su deber, por duro que éste sea. Con lágrimas en los ojos, Sal pulsó la pantalla de control y giró el avión hasta que los 4 triángulos convergieron sobre la silueta de un hidra autopropulsado. «Perdónenme», susurró y apretó el gatillo. «Emperador, perdóname, por favor». El cañón automático ventral destrozó el vehículo acorazado con una ráfaga de proyectiles supersónicos de 2 segundos. Era imposible que hubiera sobrevivientes. «¡Soy de la Armada!», gritó Sal por el box. «Por el amor del emperador, déjenme aterrizar en la base Patroclus». El box le devolvió un aullido de estática, pero ahora que estaban tan lejos de la base de los cultistas, parecía haber salido del campo de acción de su señal de interferencia. Las palabras crepitaron en sus oídos apenas inteligibles. «¡Cerdo traidor!». «¡No!», gritó Sal, cambiando la frecuencia del box con su mano izquierda mientras que con la derecha luchaba con la palanca de mando, evitando por poco otra ráfaga de fuego antiaéreo. «Escúchenme, por favor, inteligencia de la Armada. Coronel Shrake, pásenme con...». Uno de los hidras giró uno de sus 4 cañones y alcanzó el costado del avión, perforando el fuselaje. Sal gritó cuando el adamantium al rojo vivo atravesó la cabina arrancando un ensangrentado trozo de carne de su hombro izquierdo. Su sangre salpicó el interior de la cabina y corrió por el cristal para mezclarse con los contaminados y corruptos fluidos que ya profanaban el relámpago. Sal se esforzó en no pensar lo que aquello podía significar. El viento aulló a su alrededor al despresurizarse violentamente la cabina. Pasó por encima del hidra, pero estaba siendo alcanzada por el fuego de armas ligeras. Además pudo ver a un grupo de soldados preparando apresuradamente un lanzador de misiles. Y ya se le había terminado el chaff. «No puedes hacer otra cosa, Salvatoria», se dijo a sí misma. «No puedes hacer otra cosa». El cañón automático los convirtió en una neblina roja contra el suelo verde. Hizo virar al avión averiado y apuntó al segundo hidra. La pantalla del display frontal había dejado de funcionar. Apuntando a ojo, Sal inclinó el morro del relámpago hacia el suelo en una pronunciada trayectoria de ataque y disparó su arma ventral. El hidra estalló en un despiadado volcán de fuego al estallar su depósito de municiones, llevándose consigo a un quimera de carga situado a su lado. 3 de los tripulantes del quimera lograron saltar ardiendo como antorchas hasta morir. Sal pudo escuchar sus gritos de agonía, aunque solo fuera en su mente. Volvió a tirar de la palanca de mando y el relámpago chirrió y gimió en señal de protesta mientras salía del picado, arrojando trozos de metal al aire mientras Sal lo hacía virar para recuperar su rumbo. El box volvió a sonar en su oído, una voz diferente.
Inteligencia. Coronel Shrake. Contraseña. El fuego antiaéreo había cesado momentáneamente y ahora tenía la base Patroclus a la vista, con su larga pista de aterrizaje esperándola. Estaba llena de hidras y todos le apuntaban a ella. Sal se desvanó los sesos intentando recordar las palabras del general. Ave Imperator, dijo finalmente. In circulum arcanus trismegistus est. ¡Alto el fuego! ¡A todas las posiciones! ¡No disparen! La señal de Vox se fue volviendo más nítida a medida que se iniciaba su aproximación para aterrizar. Ya no tenía otra opción, el relámpago estaba acabado. Era casi un milagro que aún siguiera volando. Sal sabía que sus únicas opciones eran intentar aterrizar y arriesgarse a que los hidras la hicieran pedazos, o simplemente esperar a que el aparato se desplomara contra el suelo, lo que podía suceder en cualquier momento. Jadeó entrecortadamente y accionó el tren de aterrizaje. No sucedió nada. ¿Era aquel el castigo del emperador por la terrible decisión que tomó? ¿Estaba a punto de aplastarla contra la pista como un insecto en justa retribución? No, se dijo a sí misma. No, ella estaba ahí cumpliendo su deber y su obra. Que se haga su voluntad. Abrió la trampilla de emergencia situada a la izquierda de su asiento y sujetó la manivela. Estaba rígida, evidentemente hacía mucho tiempo que se le había dado el adecuado mantenimiento, pero giraba. Con una mueca de dolor, Sal fue bajando el tren de aterrizaje a mano. La herida de su hombro se abrió aún más, los huesos rotos rozaron la carne desgarrada y la sangre corrió por su brazo hacia la trampilla, hasta que la manivela se volvió resbaladiza. Dio gracias al emperador por tener la suficiente potencia hidráulica para por lo menos poder bajar los flaps. De todas formas, el avión aterrizó bruscamente y rebotó contra la pista. Una desgarradora agonía en su hombro hizo que Sal gritara cuando los arneses de vuelo se clavaron con fuerza en su cuerpo. Pero a través de la visión borrosa del momento logró encontrar la palanca de freno y tirar de ella mientras invertía el empuje de los motores. El relámpago volvió a chocar contra el suelo y durante un instante se deslizó de lado, amenazando con volcar. Sal rezó, gritó, y en el último instante logró enderezarse y detener el aparato entre una enorme y apestosa nube de escape de Promethium y el humo de los neumáticos quemados. Volvió a poner los motores al ralentí, se derrumbó en su asiento y se desmayó. El informe sobre la misión sería, como mínimo, bastante complejo. La coronel Shrake era una mujer de poco más de 30 años, con un pelo gris muy corto y una cara cubierta de cicatrices, que el parche que tenía sobre el ojo izquierdo apenas disimulaba. Miró a Sal con el único ojo que le quedaba y no dijo nada. Sal estaba sentada frente a ella en una pequeña sala de reuniones, con el hombro vendado y el brazo izquierdo sujeto al pecho con un cabestrillo. Le dolía muchísimo, pero no era nada comparado con el dolor que sentía en su alma. Dos corpulentos hombres con las pesadas armaduras de caparazón del Militarum Tempestus estaban detrás de la silla de la coronel, con fusiles Infierno de color negro mate entre las manos. La coronel echó un vistazo a su placa de datos. Así que, una vez más, dijo ella con una voz tan gélida como un invierno fenriciano, lo cierto es que no eres una oficial de inteligencia, eres miembro de la Armada, con el rango de oficial piloto, nada más, y sin embargo conoces una contraseña de seguridad de nivel bermeñón y tenías en tu poder el dispositivo de inteligencia más importante de todo este teatro de guerra. Sal se aclaró la garganta, tenía mucha sed, pero nadie le había ofrecido nada de beber. Sí, señora, así es. ¿Conseguiste ambas cosas después de estrellar el transporte que trasladaba mi buen amigo y colega, el general Goberg, siendo tú la única superviviente? Después de eso robaste un relámpago contaminado por el caos de una base enemiga y volaste hasta aquí asesinando a 29 soldados imperiales y destruyendo 3 valiosas máquinas de guerra durante el proceso. ¿Es todo esto correcto, piloto Grant? Eso no es... comenzó a decir ella, pero la coronel alzó de repente la cabeza y la miró fijamente hasta que Sal sintió cómo su determinación se desvanecía. Sí, señora, susurró y bajó los ojos avergonzada. Ya está, pensó Sal. Seguro que me espera el pelotón de fusilamiento. Tonterías, dijo la coronel Shrake. Sobresaltada, Sal levantó la vista justo para ver cómo una lenta sonrisa de reptil aparecía en el rostro de la coronel. ¿Señora? Pérdidas aceptables, piloto. Vivieron para servir al emperador y murieron a su servicio. ¿No lo entiende? Morir es lo que hacen los soldados. Ahora eres una heroína del imperio. Será mejor que te vayas acostumbrando. Si no, él no abandonaría el Allan 3 en la Damocles. Su carrera en la armada había acabado para ella, o eso le había dicho su superior. Cuando llegara el momento se iría en una rápida y elegante nave de los servicios de inteligencia de la armada. No sabía lo que ocurriría después, nadie se lo dijo. De todas formas, la lucha en el Allan 3 había terminado. La victoria imperial había sido decisiva.
aplastante y brutalmente rápida. Ella sola lo había hecho posible. Ella, Salvatoria Grant, heroína piloto del imperio. Una heroína que lloraba borracha cada noche hasta quedarse dormida en su habitación privada del bloque médico del cuartel. Su asistente llamó a la puerta de la habitación donde supuestamente seguía convaleciente de sus heridas. En realidad, lo que realmente hacía la mayor parte del tiempo era beber hasta alcanzar el olvido. A nadie parecía importarle siempre y cuando hiciera bien su papel. Su asistente entró en la habitación y la saludó. Era un sargento del Militarum Tempestus con un uniforme de gala. «Señora», dijo con suavidad, fingiendo no notar sus ojos enrojecidos. «La están esperando». Sal asintió y se levantó, balanceándose ligeramente sobre los tacones de sus botas. Sus nudillos, blancos por la tensión, aferraban el vaso de sacra que tenía en la mano. Era el 6º vaso de la mañana, o puede ser que el 7º, no estaba segura. Ya nunca lo estaba. Llevaba un uniforme de gala de la Armada, con la almidonada guerrera incómodamente ajustada sobre su hombro, aún en recuperación. Al final le habían tenido que colocar una articulación augmética para salvarle el brazo. Le dolía todo el tiempo, cada minuto del día y de la noche, pero sobre todo por la noche. Sal se aferraba a ese dolor, le daba la bienvenida. Se lo merecía. Terminó de un trago la sacra y dejó el vaso con dificultad sobre la mesita que tenía frente a ella. Había llegado la hora de enfrentarse de nuevo a las masas de la Guardia Imperial. Había llegado la hora de ser una heroína, una vez más, el nuevo rostro de la propaganda imperial. Su asistente buscó dentro de la guerrera de su uniforme y sacó un par de gafas de piloto con cristales de espejo y se las entregó sin decir una sola palabra. Ella se las puso obedientemente para ocultar sus ojos enrojecidos y siguió al sargento fuera del bloque médico. La condujo por un pasillo hasta salir a una plaza donde le esperaba el 2º regimiento de la Guardia, en formación de revista. Sal echaba de menos la armada, echaba de menos la libertad que le proporcionaba el volar, la furiosa gloria de los asaltos aéreos, el espacio para respirar que ahora se le negaba. Antes de su última intervención quirúrgica había asistido a 29 funerales militares, vigilada de cerca y en todo momento por 2 corpulentos vástagos del Militarum Tempestus de la coronel Shrake. Había sollozado como una niña sobre todos y cada uno de ellos. Una vez hubo pronunciado su discurso, previamente preparado, aprobado y ensayado a fondo ante los soldados reunidos, y que éstos la ovacionaran, la saludaran y alabaran en nombre del emperador, su asistente la acompañó de vuelta a su habitación en el bloque médico. «Debería descansar», dijo él. Sal sabía que no era una sugerencia. El sargento se giró sobre sus talones y salió de la habitación. Ella escuchó cómo la llave giraba en la cerradura. Sal se sirvió un vaso de sacra, se acercó a la ventana y desesperada miró al exterior. Ya estaba oscureciendo y se iban encendiendo los focos del acuartelamiento, aunque ya no eran necesarios. Afuera, sobre la grava rastrillada, frente al edificio donde estaban aparcadas largas hileras de quimeras, un enorme y parpadeante holograma de 10 pisos de altura iluminaba la noche. Mostraba a una joven piloto de la Armada Imperial, más alta, delgada y guapa de lo que Sal había sido en toda su vida, con las manos apoyadas en las caderas mientras miraba a lo lejos con la cabeza bien alto en señal de desafío. Unas letras de 6 metros de alto flotaban en el aire sobre la imponente figura. Decía Salvatoria Grant, heroína del imperio. La llave girando en la cerradura para encerrar la novedosa arma de la propaganda imperial. Los soldados del Militarum Tempestus que nunca la perdían de vista. 29 funerales. Salvatoria Grant se sentó en la cama del hospital, se acurrucó entre sus piernas y rompió a llorar. Fin.